Hola, continuamos con los podcasts de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, un espacio para promover temas de seguridad vial en nuestra ciudad. Les habla Wilmer Tavares, agente de tránsito del área de Educación y Cultura. Para hoy tenemos un tema importantísimo, los peatones. Nuevamente nos acompaña el instructor Fernando Taborda de la Secretaría de Movilidad. Fernando, para hoy un tema importantísimo, los peatones, el actor más vulnerable de la vía. ¿Qué está sucediendo en Cali con los peatones? Definitivamente tú tienes toda la razón, el actor más vulnerable, el peatón. Aquí tendríamos que entrar a analizar dos aspectos, la visión que tiene el conductor como tal y el comportamiento de este actor, el peatón. ¿Qué está sucediendo frente a estos dos actores de la vía? ¿Qué piensa el conductor y qué piensa el peatón como tal? El peatón como actor de la vía también tiene una reglamentación, unas prohibiciones. Lamentablemente mucha gente cree que simplemente los comparendos, las infracciones, las sanciones son para los conductores. ¿Qué sucede a nivel de reglamentación para el peatón? No, definitivamente, según la ley 1811 del 2016 que entra a reformar el artículo 58, nosotros los peatones también podemos quedar incursos en ciertas pautas legales frente a lo que es nuestro mal comportamiento vial. Para nosotros la norma es muy clara, debemos cruzar por las esquinas, por las zonas que estén debidamente demarcadas, debemos aprovechar el dispositivo como tal, el semáforo peatonal, y debemos aprovechar en lugares donde no existe este semáforo como tal, siempre cruzar por las esquinas, aprovechar ese espacio que son los 2 metros existentes antes de la intersección. Si hay unas prohibiciones, suponemos hay unas sanciones. ¿Qué tipo de sanciones puede recibir un peatón? Las sanciones son muy claras. En el artículo 58 también nos habla de que los peatones pueden ser sancionados con un salario mínimo diario legal vigente, pero eso no nos entraría a exonerar de nuestra responsabilidad a nivel policivo, nuestra responsabilidad penal y nuestra responsabilidad civil en caso tal de vernos involucrados en un caso de accidente de tránsito. Bueno, pero no toda la culpa es de los peatones. También los conductores cometemos errores, sobre todo con ellos, con los peatones. ¿Cuáles son esos errores, esas faltas tan frecuentes en Cali y en todas las ciudades de Colombia contra los peatones? Ahí se presenta un fenómeno de lo que yo llamo la falsa sensación de poderío. ¿Qué está sucediendo? No puedo generalizar porque sería temerario, sería muy atrevido, pero existen conductores que se sienten poderosos dependiendo de la máquina que están conduciendo y terminamos por desconocer lo que es el peatón, este elemento del engranaje del tránsito que definitivamente es el más vulnerable. Muchas veces como conductores vivimos esa falsa sensación de poderío dependiendo de la máquina. No puedo generalizar porque sería muy atrevido, sería temerario, pero si algunos se dejan llevar por la potencia de su máquina y terminamos por olvidar lo vulnerable que es el peatón. Yo les invito a que hagan un cuadro comparativo, entremos a pensar en función de los 60 kilómetros por hora que desarrolla un automotor frente a los 5 o 6 kilómetros por hora que es la velocidad promedio de una persona que se desplaza a pie. Y entremos a comparar también el peso del automotor frente a los 70 80 kilos que es el peso promedio del colombiano. Uno de los problemas que con frecuencia vemos en las vías es el peatón que cree siempre tener más derecho que el conductor. Ese peatón que se lanza a la vía y define, no, es que el otro es el que tiene que detenerse, yo soy el que tiene el derecho de cruzar. Frente a ese tipo de conductas tan riesgosas, ¿qué podemos decirle a ese peatón que puede generar un accidente? No, definitivamente tenemos que ser conscientes de que todo accidente de tránsito es evitable, salvo un caso fortuito o una fuerza mayor. En tanto menos demos pie a involucrarnos en un accidente donde nosotros como peatones llevaríamos la peor parte, definitivamente abstenernos de pensar de esa manera. Pensemos más bien en función de evitabilidad. Todo accidente de tránsito es evitable. Pero no todos los peatones podemos caminar o correr a la misma velocidad. Hay unos peatones especiales y están consagrados en la norma. ¿Cuáles son esos? Sí, en el artículo 59 del Código es muy claro cuando habla de los ancianos, los niños menores de 6 años, los cuales definitivamente tienen que estar acompañados por un adulto mínimo de 16 años, que sea la persona que, entre comillas, sea responsable de la conducta de estas personas que tienen este tipo de dificultades, entre comillas. Una inquietud frecuente entre peatones y ciclistas, otro actor que incluimos el día de hoy, es qué sucede con los andenes, que vemos que a veces la mayoría de los ciclistas tienden a tomarse también los andenes.
¿Un ciclista puede transitar por un andén? No, definitivamente no. El artículo 2 del Código Nacional de Tránsito es muy claro cuando hace referencia a los conceptos y definiciones. Y de manera especial es precisamente ese concepto acera o andén el que aparece en primer lugar. La acera o andén es una parte de la vía para uso exclusivo de un peatón. Lo que pasa es que se está presentando el fenómeno de que el ciclista ya creo que terminó por olvidar de que la bicicleta es un vehículo. Si bien es cierto, es un vehículo, un automotor, nos hemos dado a la tarea de pensar en función de que como es simplemente una bicicleta, un vehículo de impulsión humano, eso no puede generar un impacto, pero definitivamente yo he observado accidentes de tránsito donde menores son atropellados literalmente por un ciclista y han sufrido fracturas o lesiones graves. Las grandes ciudades están impulsando los espacios peatonales. En Cali, como una gran ciudad que prospera y que piensa ser, estamos tomando espacios para el peatón. Sin embargo, vemos que los conductores no les gusta que les quiten espacio o carriles a un automóvil para que los peatones puedan transitar. ¿Qué decirle a esos conductores? Definitivamente yo recomendaría algo, ¿no? El conductor que se remita al artículo 74 del Código Nacional de Tránsito. Artículo 74 del Código de Tránsito habla de la obligatoriedad de reducir velocidad cada vez que nos aproximamos a una intersección. ¿Por qué hablamos de la intersección de esa forma tan puntual? La intersección es el lugar por donde precisamente va a cruzar un peatón. A veces cuando vamos en un vehículo terminamos por olvidar ese principio de accesibilidad. Hay personas que tienen cierta disminución, cierta dificultad y muy seguramente no van a poder utilizar un puente peatonal, y lo propio es que nos dediquemos a vender esta nueva cultura, que todos transitemos a un mismo nivel, aprovechando precisamente las intersecciones. Entonces, para el conductor, insisto, tener muy presente lo que determina el artículo 74, que es reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora. Por otra parte, también es muy recomendable recordarle a los conductores la famosa regla de oro que está consagrada en el artículo 55 del Código. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor deberá comportarse en forma tal que no afecte o perjudique a los otros actores de la vía, y de manera muy especial respetar la señalización y las velocidades determinadas en el sector. Como hemos escuchado a nuestro instructor de cabecera, Fernando Taborda, no se trata de la sanción, de la multa. Se trata de ser conscientes de los riesgos que asumimos cuando tenemos una mala conducta en la vía, sea como peatón, sea como conductor de una bicicleta, de una motocicleta o de un automóvil. Hay que ser conscientes que todos, ante todo, somos peatones. Los esperamos para el siguiente podcast de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, recordándoles que hay que hacer de la vía un lugar seguro para la vida. Hagamos de la vía un lugar seguro para la vida. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.